Estamos en contacto con Natalio Steiner, periodista argentino que vive en Israel. Natalio Steiner, desde San Luis, República Argentina. Te saludamos del canal San Luis Más, ex Canal 13 San Luis, todo el equipo de programa que se llama Agenda Directa, que comenzamos a las 6 de la mañana. Muy buenos días, Natalio, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. ¿Cómo están todos ustedes? Bien, nosotros bien. Contanos cómo estás vos, cómo está tu familia y en qué lugar de Israel estás. Bueno, nosotros, yo y mi esposa en este caso, estamos viviendo en una ciudad que se llama Ra'anana, que está en el centro de Israel, para que ustedes se ubiquen, porque la ciudad, digamos, en Argentina no es muy conocida. Está a unos 35 kilómetros de la ciudad de Tel Aviv. Es una ciudad muy bonita, muy linda. Estamos viviendo aquí hace 1 año y 2 meses y tenemos familia ya de antes viviendo en Israel, así que decidimos radicarnos por motivos netamente familiares en el Estado hebreo. Claro que sí, no esperábamos esta convulsión naturalmente de la guerra que ya lleva más de 6 meses y que marca la rutina cotidiana del país y de la región, ¿no? Natalio, ¿ustedes son oriundos de Argentina? ¿De qué lugar? De Buenos Aires, del centro de Buenos Aires, de Ecuador y Corrientes, se puede decir, del pleno Abasto, ¿no? Bueno. ¿Y cómo están hoy por hoy en cuanto a la situación? ¿Están bajo alerta? Cuando escuchan las sirenas, ¿cuál es la situación que se plantean en la familia y en los lugares vecinos? Hace 4 meses que no escuchamos sirenas, inclusive con este famoso ataque iraní que hubo. Acá lo que se llama la defensa civil israelí está muy desarrollada, realiza trabajos muy intensos. Todos los habitantes de cada ciudad están conectados por WhatsApp a la intendencia de la ciudad, que a su vez recibe la información de la defensa civil, y por lo tanto al instante sabemos lo que hay que hacer. Igualmente tenemos en las aplicaciones, tenemos como aplicación telefónica poder, si suena el teléfono o suena, se ve la alarma telefónica, o cada uno de acuerdo al formato que baje la aplicación, sabe que tiene que bajar al refugio, o si suenan las sirenas en la propia ciudad. Esto hace 4 meses que no hace falta, porque las sirenas sonaban, por lo menos acá en esta ciudad y en otras de Israel, cuando el Hamas islámico tenía poder de fuego misilístico para atacar, pero ahora prácticamente no lo tiene, que es uno de los logros de esta guerra, haberle quitado al Hamas la posibilidad de impactar en ciudades algo lejanas de la Franja de Gaza. Pero créanme que cuando digo algo lejanas, la ciudad de Ra'anana está solamente a 75 kilómetros de la Franja de Gaza, o sea que no es lejano. Israel es un país muy pequeño. Naturalmente en la zona de alrededor de la Franja de Gaza hay más alerta, aunque la población está volviendo a vivir después de la famosa y tristemente célebre masacre del 7 de octubre, y en el norte, con Hezbollah, en el límite con el Líbano, la situación ahora está más complicada. Está más complicada y evidentemente la gente está en un radio de 5 kilómetros a la redonda de la frontera, en el largo de la frontera de 120 kilómetros, no está pudiendo vivir. El ejército los ha retirado, les ha pedido que se retiren. Solamente hay algunos agricultores que realizan algunas labores puntuales de mantenimiento, y los soldados, por supuesto, protegiendo a la zona fronteriza con los sistemas de alerta y demás, dado que Hezbollah dispara todos los días, a veces misiles antitanques, a veces cohetes, a veces otro tipo de munición, muchas veces introducción de drones para atacar ciudades israelíes, pero la mayor parte de ellos son interceptados exitosamente por la defensa aérea israelí, que ha demostrado hace ya casi 48 horas una efectividad muy grande en la lucha contra Irán, que es quien moviliza a estos grupos terroristas. Natalio, para recordar a aquellos que tal vez se limitan, hay bombardeos, el conflicto en Medio Oriente, ¿qué es lo que pretende Irán con estos ataques? Bueno, es una muy buena pregunta. Irán es el responsable principal de que esta guerra haya comenzado, porque el Hamas islámico es un brazo de Irán. Imaginemos a Irán como un pulpo que tiene una cabeza gigantesca, importante, y tiene tentáculos. Los tentáculos de Irán son el Hamas islámico, el Hezbollah, las milicias que se encuentran pro-iraníes en Siria, en Irak, los Houthis en Yemen y alguna milicia menor llamada Amal que también se encuentra en el Líbano.
Pero Irán, para luchar contra Israel, dado que no está todavía en condiciones de hacerlo en los requisitos que ellos piensan que debe hacerse, es decir, poseyendo armas atómicas, aunque no está lejos de poseerlo, Irán ha utilizado, viene utilizando, lo llama estos tentáculos que se denominan en términos geopolíticos milicias proxy, o sea, de proximidad ideológica. Entonces, cuando en realidad Israel responde al ataque del 7 del 10, el 8 del 10, contraatacando y tratando de capturar la Franja de Gaza para terminar con el terrorismo, lo que está haciendo es luchando contra Irán por interpósita persona. Está luchando contra el Hamas, pero el Hamas es Irán. Claro, naturalmente, Irán le conviene o le convenía ese tipo de situaciones porque lo eximía de estar presencialmente llevando un conflicto muy difícil contra el Estado de Israel, dado que la respuesta israelí hubiera sido mucho más severa. De hecho, todavía se está planteando en el gabinete israelí, y de hecho también quiero informarles que quizá en la Argentina no lo sepan, pero en función del ataque militar iraní del día sábado por la noche, en el día de ayer, aviones israelíes ya volaban rumbo a Irán para atacar refinerías y otros sitios claves de la producción petrolífera iraní, que es uno de los cuarto o quinto productor mundial de petróleo, para paralizar así la economía iraní y generar que no haya más fondos o se disminuyan los fondos para los terroristas. Pero un llamado del presidente Biden muy enérgico al primer ministro Netanyahu generó que los aviones deban volver. Esto lo trae el New York Times, la información, y está confirmada oficialmente. Ahora, eso no significa que Israel, en el contexto del tiempo, no sabemos cuándo, no vaya a tomar medidas más enérgicas, porque la defensa que Israel ha hecho hace 48 horas atrás ha sido enormemente efectiva. El 99% de los misiles, drones, misiles de largo alcance disparados por Irán fueron derribados prácticamente sobre el territorio fuera de Israel, desde ya, muchos de ellos con la ayuda norteamericana, francesa, inglesa, jordana, pero le tocó un rol muy preponderante a la Fuerza Aérea Israelí de coordinación de estas fuerzas, y eso básicamente se logró. Lo que Irán busca esencialmente es la destrucción del Estado de Israel. Por eso esto no es un conflicto de 1 metro cuadrado más, 1 metro cuadrado menos, un Estado palestino al lado de Israel, un Estado palestino con límites con Israel en tales lugares, dividir a Jerusalén, la ciudad capital de Israel, en dos para satisfacer a los dos pueblos. No es un tema hoy por hoy que tenga que ver con la ausencia de un Estado palestino. El conflicto se ha deslizado a la presencia de un Estado judío, a la existencia del Estado. Hay un cuestionamiento directo a su propia existencia. Y cuando te cuestionan la existencia, no tenés mucho para hablar, no tenés mucho por negociar. ¿Qué vas a negociar? ¿Vas a negociar la forma en que te vienen a matar? ¿Cuándo te vienen a matar? ¿Cuándo te van a disparar? Bueno, el 7 de octubre pasado hemos visto cómo el Hamas islámico intentó una maniobra que por la mitad le salió bien, la otra mitad no le salió bien por la respuesta militar muy rápida del ejército, pero hoy se puede decir que lo vamos sabiendo y lo vamos conociendo. Los objetivos del Hamas islámico no eran solamente violar, raptar, secuestrar, como hasta el día de hoy, que hay 133 rehenes todavía en su poder, sino que además era destruir algunas de las aldeas de la zona, cosa que lograron, pero también llegar a una ciudad tan importante como Ashkelon, que puede ser la 6ª ciudad en importancia en Israel, o llegar a otra ciudad como Netivot, o conquistar Sderot, para de esta forma despertar a Irán o generar que Irán movilice a otros sectores proxy y se lleve a cabo un ataque contra Israel en múltiples frentes, para que evidentemente el Estado de Israel colapse. Básicamente el ejército israelí no puede hacer frente, valga la redundancia, a distintos frentes. Y una última observación, quiero aclarar que Irán no tiene frontera con Israel. Irán está a 1.500 kilómetros de distancia de Israel, pero las milicias proxy que Irán ha organizado, por lo menos 3 de ellas, el Hezbollah, el Hamas y las milicias que se encuentran en Siria, sí tienen frontera claramente con Israel. Por lo tanto, lo que Irán ha hecho es acercar la frontera iraní al lado del territorio israelí para llevar la guerra en forma más eficiente y efectiva hasta la consecución de su poder nuclear. Irán ha cumplido con la palabra dicha ayer de frenar los ataques, si bien Israel advirtió que para Israel el conflicto sigue.
A ver, Irán, como le dije recién, moviliza a las milicias. Irán lucha interpósita persona a través de las distintas milicias. En este mismo momento que estamos hablando con ustedes, hay 4 soldados heridos en el norte de gravedad por una mina personal colocada por Hezbollah. Es decir, en el norte lo que hay no es una guerra, lo que hay es una escalada de un conflicto que durante mucho tiempo, desde el 2006, estuvo frenado, aletargado por alguna resolución política de la ONU que el Hezbollah decidió incumplir a lo largo del tiempo. Israel la desestimó, grave error de Israel, y evidentemente hoy también se pagan las consecuencias de esa actitud un tanto negligente. Ahora, Irán más que nada hoy no está atacando a Israel, porque entiende que el ataque que realizó hace 48 horas atrás, aéreo, no dio ningún resultado. Y por lo tanto ese ataque, que fue realmente un testeo para probar el poder de las fuerzas de defensa de Israel, no le trajo ninguna significación de importancia. Al contrario, hay un malestar en la población que está indicando que se han gastado 250 millones de dólares en misiles para generar una niña musulmana herida en la ciudad de Arad, en Israel, y varios heridos más, y creo que tres personas en Jordania, muertas también por la caída de un dron en Amán, en un país que Israel tiene relaciones y que Irán también tiene relaciones. Por lo tanto, Irán, si bien está en condiciones de llevar adelante un conflicto armado con Israel a través del aire, a través de los misiles, de los drones, de los aviones, no lo va a hacer por el momento, porque no tiene la seguridad, la certeza de obtener resultados claves. De hecho, justamente lo que está intentando Irán en este momento es tratar de frenar la reacción militar israelí. En este sentido hay grandes discusiones hoy en el gabinete israelí. ¿Hay que responder al ataque iraní de hace 48 horas? No hay que responder. La respuesta es que hay que responder. Ahora, ¿cómo responder? ¿Cuándo responder? ¿De qué manera? Eso es algo que están consensuando con los aliados, con Alemania, con Francia, Inglaterra, Estados Unidos, porque esos países no van a intervenir en un ataque militar. Que era lo que contaba, que era lo que usted contaba recién, de que Joe Biden frenó ese ataque israelí que era inminente y que los aviones ya iban rumbo a Irán, ¿no? Y tuvieron que pegar la vuelta porque Estados Unidos dijo que no va a participar por ahora, al menos, de ninguna represalia contra Irán. Exactamente, lo mismo manifestó Francia, lo mismo manifestó Inglaterra. O sea, el clima que las potencias insisten ahora en lograr es un clima de distensión. Ya está, Irán se dio, entre comillas, el gusto de atacar a Israel. Ya los 7 terroristas iraníes que Israel eliminó hace 15 días atrás en Siria fueron vengados, entre comillas, a través de este ataque. Israel debe darse por satisfecha con que no han habido bajas israelíes de ninguna importancia, salvo esta vida, esta pobre chiquita herida, y por lo tanto Israel no tiene que pensar en ninguna venganza, pero no es así. Para Israel no es así, porque la no devolución de un ataque de estas características lo que despierta es la posibilidad de que otros sectores, vuelvo a insistir, milicias proxy de Irán, y en este caso especialmente Hezbollah, o los Houthis en Yemen, que están a 2.000 kilómetros de distancia de Israel, se sientan alentados a atacar a Israel, porque igual Israel no devuelve los golpes, porque el mundo no le deja, y el mundo no le deja porque tiene temor a una escalada. Hay una lógica en esa percepción. Por supuesto que eso implicaría una escalada, pero nadie le puede quitar a un país el derecho de defender su propia existencia y a sus propios habitantes y ciudadanos. Entonces podemos decir como conclusión en ese aspecto con Irán, por lo menos, que Israel ha tomado la decisión de tomar algún tipo de medida militar. Lo que no se sabe cuándo, pero que la van a tomar, la van a tomar. Claro. La van a tomar. Y cuando hablamos de medida militar no significa pensar en aviones, en bombardeos solamente o en ataques con misiles que Israel también tiene de largo alcance. Significa lo que Israel ha venido haciendo desde hace ya varios años. El ataque a través de los servicios de inteligencia israelíes, el Mossad, como se lo conoce, el más importante de todos ellos a nivel exterior, es decir, la eliminación de científicos nucleares iraníes en Irán, en Siria, en distintos lugares en donde puedan implicar un golpe, un retraso, ataques cibernéticos. Es decir, hay maneras diferentes de responder. Hoy el concepto de guerra ha cambiado. La frontalidad de la guerra ya no es únicamente exclusiva o tal de lo que estamos viviendo en Ucrania o en Rusia o en otros lugares del mundo. Hoy se puede tener un conflicto armado con un país a 1.500 kilómetros de distancia si se tienen los elementos necesarios para defenderse y para atacar. Israel ha demostrado hace 48 horas que
se ha defendido excelentemente bien, con ayuda, es correcto, es verdad, pero se ha defendido excelentemente bien. Faltaría que Israel pueda demostrar, si lo dejan, si el gobierno acepta o no, una respuesta categórica, porque si hay un país como Irán que ha proclamado ya hace años y todos los días lo repite, que quiere destruir el Estado de Israel, entonces evidentemente no tenemos que esperar a que ese rival venga, se rearme o mejore sus potencialidades, sino que hay que golpear antes. El que golpea antes, golpea mejor. O como bien se dice el refrán, el mejor ataque... la mejor defensa es un buen ataque. Natalia, ¿cómo está la situación en cuanto a lo que se vive en Israel, teniendo en cuenta si se han suspendido actividades? ¿Cómo va a continuar la vida de ustedes? Muy buena pregunta. 24 horas antes del ataque iraní, que ya se preanunciaba y que ya Israel se había enterado por Estados Unidos, que a su vez Estados Unidos le dio información a Turquía, y a su vez Turquía y Estados Unidos obtuvieron información de Emiratos Árabes Unidos y Bahrein, países que están en paz con el Estado de Israel desde hace 4 años y medio. ¿Sí? Israel entró en un estado de alerta que a partir del día de hoy a la mañana ya se levantó en forma completa. Las únicas 2 restricciones que existieron en estas 24 o 36 horas fueron que no haya concentraciones de gente mayor a 1000 personas, por ejemplo un estadio de fútbol, que van a ver un partido de fútbol o lo que fuere, se prohibió, eso quedó prohibido completamente en todo el pequeño país, que es más pequeño que Tucumán. Y la otra gran restricción, la prohibición de paseos infantiles, juveniles, porque acá hay que entender que como nos acercamos a la Pascua hebrea, al Pesaj, lo que se llama, hay una especie de suspensión de clases, unas mini vacaciones de Pesaj, como se la conoce aquí. Entonces las escuelas están cerradas, pero las colonias de vacaciones funcionaban. Hasta hoy a la mañana estaban suspendidas por 36 horas. Hoy reanudaron sus actividades. De hecho, cuando yo termine de hablar con ustedes, en un rato más, tendré que llevar a mis nietos a las colonias de vacaciones, porque acá se ha reanudado todo absolutamente en forma normal. El resto de las actividades eran normales, nunca se dejó de trabajar. En aquellas localidades donde sonó alguna alarma, evidentemente, ahí la gente supo que tenía que entrar a los refugios y esperar 10 minutos hasta que dejara de sonar la alarma o dejar de escuchar ruidos o lo que fuera, y después poder salir de los refugios. Pero a diferencia de repente de los ataques masivos que el Hamas islámico hizo y que el Hezbollah continúa haciendo desde el norte sobre Israel, no ha habido una entrada masiva de la población civil a los refugios antibomba que están en cada casa o en cada edificio acorde a las necesidades habitacionales de la gente. Unas breves últimas consultas. Usted como periodista y argentino, ¿cómo analiza la posición del gobierno argentino de alineamiento con Israel? La verdad es que me felicito, me alegra, me hace sentir bien. Y lo voy a explicar por qué. Ya de hace muchísimos años que la Argentina no tomaba una actitud tan firme frente al terrorismo. Nosotros no tenemos que olvidar de que la Argentina sufrió 2 atentados terroristas de formato iraní a través de Hezbollah. Atentados que ahora, después de 30 años de demora, la justicia argentina falló la responsabilidad iraní en esto, en un fallo sumamente extenso de casi 711 páginas. Y no debemos olvidar esto, o sea, hemos sido fuente de agresión y hemos sido campo de batalla. Que esta es una de las cosas típicas que Irán hace. Irán puede atacar en Bulgaria, Irán puede atacar en la India, puede atacar en Georgia, de hecho lo ha hecho en distintos lugares, pero a través no de un ejército propio, sino a través de estas guerrillas o grupos terroristas que actúan a sus órdenes. Claro. Las milicias proxy, que efectivamente son financiadas y alentadas obviamente por la Guardia Revolucionaria Iraní, que es el brazo ejecutor de estos grupos terroristas en el exterior, básicamente de Irán. Por lo tanto, yo veo muy bien el rumbo que ha tomado el gobierno argentino, un alineamiento positivo, creo que es sano, creo que es correcto. Pero quiero hacer una salvedad. Si bien el posicionamiento es políticamente sano y es correcto, a diferencia de Brasil o de Venezuela o de Colombia, que tenemos claramente que tiene una visión completamente opuesta al Estado de Israel, inclusive en el conflicto que se está llevando a cabo entre el Hamas, Israel, etcétera, etcétera, un país cuando toma este tipo de medidas tiene que tomarlas no solamente con criterio político, sino con criterio de seguridad.
Los servicios de seguridad y de inteligencia de Israel, de Argentina, deben ser reforzados, deben trabajar en conjunto con otros servicios de inteligencia, porque la mejor forma de luchar contra el terrorismo, y aquí en Israel lo sabemos muy bien, es tratando de frenar los ataques que se van a generar. Anticiparse, porque cuando el ataque ya se produce, claro, porque cuando el ataque ya se produce, después lo que nos queda es lamentarnos y tener que condolernos y tener que buscar a los responsables. Por eso, que si bien la Argentina, creo yo, ha tomado una medida adecuada, deberá implementarla y reforzarla con el reforzamiento de todas las medidas de seguridad, no solamente de instituciones judías, sino de otras instituciones político-gubernamentales afines al gobierno, que ha definido un rol tan preclaro, tan directo, como Argentina no tenía o no tuvo a lo largo de toda su historia política, salvo a excepción en algún momento, 1991, antes de la voladura de la embajada, durante el gobierno de Carlos Menem, que fue el primer presidente que viajó a Israel. Natalio, es correcto. Sí. Más allá que lo están llamando indudablemente de todos los medios y más allá de las tareas familiares, ¿usted está trabajando en estos momentos en algún medio de comunicación israelí o internacional? Yo estoy trabajando para el medio que yo mismo he formado ya hace muchos años atrás, cuando todavía se trabajaba analógicamente y en papel. Se llama Periódico Comunidades Plus, que tiene formatos a través de grupos y canales de WhatsApp, en Facebook, en Twitter, tiene un formato diario también, con tipo analógico pero digitalizado, que ahora sale la edición dentro de unos días más. Y obviamente a partir de allí, y antes de esto también ya en la Argentina lo hacía, trabajaba también o colaboraba con distintos medios comunitarios judíos de diversos lugares del mundo, o de allí donde me llamaban. También estoy colaborando con la radio LT3 de Rosario en este momento, y con el canal, creo que Canal 13 me parece, de Córdoba, que tiene una red de canales también. Así que de allí de donde me llaman y donde puedo aportar mi posición o mi punto de vista o mi análisis. Yo soy analista internacional desde el punto de vista de mi especialización en la tarea comunicacional, así que esa es mi métier, ¿no? Pero tengan en cuenta que aquí ha crecido mucho mi trabajo, porque en la Argentina, en Israel, vive muchísima gente de habla hispana, y no solo argentinos, chilenos, uruguayos. ¿Nos reitera el dominio, Natalio, por favor? Sí, comunidadesplus.com o comunidadesplus.net, aunque las páginas están en actualización en este momento, y estamos manejándolos más que nada con grupos de WhatsApp, donde incorporamos a la gente a los distintos canales que tenemos de WhatsApp. Bueno, muchas gracias por la comunicación. Sí, muchas gracias. Nos acaban de llegar mensajes de los nietos diciéndolo, miren que vamos a llegar tarde, a la donde tenemos que ir porque no nos vienen a buscar. Así que ellos son los que mandan la comunicación. Muy generoso en brindarnos su conocimiento, su tiempo, y también ya sabemos que tenemos alguien que nos va a ubicar en el mundo sobre lo que está pasando, no solamente Israel, Irán, muy claro, sino lo que pasa en el mundo con la visión internacional de un argentino en Israel. Le deseamos paz y bien, Natalio. Así es, para toda su familia también. Gracias por la invitación y a disposición para lo que ustedes necesiten. Muy amables. Muchas gracias. Adiós, que buen día y que la Argentina muy buen día. tenga. ¿Qué hora es en Israel? ¿Qué hora es? En Israel en este momento faltan 5 minutos para la 1 de la tarde, para las 13 horas. 6 horas de diferencia. O sea, ¿a qué hora ¿y a qué hora entran los nietos? ¿Las 13? ¿A la 1? No. Tengo unos minutitos más de chance. No voy a ir corriendo de ninguna manera. Bueno, chao, hasta luego. Gracias, Natalia. Gracias, Natalia. Que esté usted muy bien.